El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla, presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como acaban ustedes de escuchar, los nuevos patrocinadores de el Derecho Familiar en su nueva temporada son el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Familiar y Derecho Civil, que fueron fundados por quien les habla y a la vez tengo el honor de presidirlos. Hoy tenemos la presencia de dos distinguidos juristas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que además ambos son maestros de la materia Derecho Civil y Derecho Familiar. Me es muy grato dar la más cordial bienvenida al doctor Demetrio Cortés Ortega, a quien como siempre que hemos solicitado su apoyo nos dice presente, y hoy está aquí con nosotros para hablar de un tema fundamental, la maternidad subrogada. Maestro, muchas gracias que estás con nosotros. Me da mucho gusto y alegría estar aquí con usted y viendo que ya el derecho familiar vuelve, no solamente a nosotros, a México, a la ciudad, al país y, ¿por qué no?, de manera internacional. Me da mucho gusto y lo felicito. Gracias, Demetrio. También está con nosotros el maestro Marco Antonio Ramírez González, quien es profesor también de la Facultad de Derecho. Tengo el privilegio de haber sido su maestro y ahora, bueno, pues nos acompaña en este primer programa en donde él va a participar también en el tema de la maternidad subrogada, y me da mucho gusto también dar la más cordial bienvenida a Marco Antonio. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Este espacio, como bien apuntaba el doctor Demetrio Cortés Ortega, haciendo realidad lo que vemos el día al día, que es la actualidad del derecho familiar, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues como ustedes verán, el tema de la maternidad subrogada, sustituta, la madre biológica, la madre jurídica, la madre gestante, el contrato, el derecho mercantil, el derecho civil, la autonomía de la voluntad. Bueno, ¿para qué más decirles si, para empezar, es importante subrayar? Le preguntaría yo al maestro Demetrio Cortés, ¿de qué manera podemos a la distinguida teleaudiencia decirles en palabras, como siempre, simples, sencillas, coloquiales, qué es la maternidad subrogada, maestro? Sí, debemos entenderla como un medio de reproducción asistida. En mi concepto, en mi forma de ver, desde luego habría muchas definiciones que se plantearían, pero en mi concepto es un medio a través del cual, un medio de reproducción asistida a través del cual una persona, una pareja de personas, sean o no del mismo sexo, pretenden tener un hijo y no pueden. No pueden porque son dos hombres o porque son dos mujeres, pero las dos son infértiles, o porque es un solo hombre y quiere tener un hijo, o por diferentes causas. Y lo hace, o lo logra, o lo debe, o lo puede lograr a través de otra persona, de una mujer que acepta llevar a cabo, a buen término, esa gestación de ese nuevo ser, para, una vez terminada la gestación, entregar al hijo así obtenido, al que será su padre, su madre o sus padres. Muy interesante. Colacionaremos de esto algo fundamental. ¿Es o no un problema jurídico
de conciencia, de derecho familiar, de personas que han sido privadas por la naturaleza o por su gusto de no poder o no querer tener un hijo propio. Esa es la problemática. Las alternativas de solución pueden ser de muy diversa índole, pero desde la perspectiva de quien les habla, lo fundamental para encontrar una solución a un problema es reconocer que hay un problema. Y aquí, evidentemente, hay no uno, sino varios, que seguramente el maestro Marco Antonio Ramírez nos puede enumerar en ese sentido cuáles serían los principales problemas, Marco, que se pueden presentar con la solución que podríamos dar a esta problemática. Sí, doctor. Como la distinguida teleaudiencia puede apreciar y lo que ha comentado también el doctor Demetrio Cortés Ortega, esta figura, si bien trasciende desde el punto de vista social, jurídico, familiar, a las familias mexicanas, doctor, y que contempla sin fin de problemáticas, sin fin de elementos, partiendo singularmente en vista de la naturaleza jurídica del derecho familiar. ¿Qué es el derecho familiar? Si la simple voluntad de una de las partes para que exista una tercera persona que preste su vientre para que después de 9 meses dé como producto un bebé y que por la simple manifestación de voluntad lo tenga que dar a quien en su momento prestó sus datos germinales, en primer lugar parece esa parte una problemática elemental, porque ¿qué vamos a hacer con el que están haciendo, doctor? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la identidad de quien nació? ¿Qué va a pasar si la madre gestante que prestó su vientre quiere quedarse con el bebé? ¿O qué va a suceder si ni uno ni otro quiere optar por el derecho, por la obligación, por el deber que tienen respecto del niño? Entonces encontramos sin fin de elementos, de problemáticas, de circunstancias que a lo largo de la experiencia, a lo largo del orden público del derecho familiar, hay que dar respuestas contundentes, doctor, en esta figura trascendental, social, familiar y sobre todo que afecta de alguna u otra forma a las familias mexicanas, doctor. Muy bien, Marco. Bueno, pues en realidad estamos tratando para ustedes de ubicar la problemática y las diferentes alternativas de solución. Para plantear la problemática se requiere información, y la información es que hay personas que quieren, unas que no pueden, pero finalmente tener un hijo, que ese es el objetivo fundamental. Entonces, el hijo, producto de un contrato de maternidad subrogada, donde haya una madre jurídica, una madre biológica, una madre que aporta el óvulo, una madre que no lo hace, o una señora soltera o un señor solo que pretenda ser papá y contrate a una persona. O sea, la problemática es complicada y más por las soluciones. Ya apuntaba el maestro Ramírez que el derecho familiar, como un tercer género distinto al derecho público y al derecho privado, porque el derecho familiar participa de normas de derecho público y de derecho privado, y eso le da su calidad de tercer género. Pero aquí vamos al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dicho reiteradamente en jurisprudencias obligatorias que todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social. En esto le pediría yo al maestro Demetrio Cortés que nos diga desde su perspectiva qué entiende o qué podemos apreciar para que la distinguida teleaudiencia vaya al mismo ritmo que nosotros por orden público e interés social del derecho familiar, tomando en cuenta, Demetrio, que ya es derecho positivo vigente, que el artículo 138 ter del Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI expresamente dice el ter, el quater, el quintus, de qué se trata. Pero, ¿cómo nos podrías explicar qué es el orden público y el interés social en el derecho familiar? Sí,
tendremos que empezar diciendo que este tipo de derecho, el derecho familiar, nos beneficia a todos. Es en beneficio de las familias monoparentales, porque no solamente hemos aprendido ya que no solamente una familia se puede formar de hombre y mujer a través del matrimonio, sino ya vimos que concubinato también hace una familia, o que el papá con su hijo o con sus hijos, o la mamá viviendo sola con sus hijos, también son una familia. Entonces hay diferentes tipos de familia, y el derecho familiar precisamente se regula relaciones entre la familia o para la familia, que es en beneficio de todos, en beneficio de toda la sociedad. Y por eso se dice que es de interés social. Y son de orden público porque esas normas que regulan los intereses de la familia en la sociedad no se pactan, no a ver si las quiero realizar. Se imponen y se deben cumplir, porque si no, nos obliga el Estado a que las cumplamos. Entonces de ahí deriva el orden público. O sea que estamos hablando de deberes jurídicos, cuya naturaleza jurídica debe entenderse como una carga impuesta unilateralmente por el Estado, que los miembros de las familias tenemos que cumplir sin protestar. Por ejemplo, si usted tiene un hijo, no tiene obligación de darle alimentos, tiene el deber que le impone la ley, porque en la obligación hay un sujeto activo que tiene el derecho subjetivo de exigir, un sujeto pasivo que tiene el deber jurídico de cumplir, de dar, hacer o no hacer a través de una relación jurídica. ¿Qué pasaría si usted tiene un hijo y se desentiende y no le da alimentos? Porque no se los exige el niño. Pues evidentemente ahí aparece el orden público como ese conjunto de normas jurídicas que se imponen en todas las instituciones de derecho familiar. No es posible dejar los objetivos, los fines del derecho familiar a la voluntad de los particulares, así como tampoco de las pensiones alimenticias. Entonces, Demetrio, en este caso, la maternidad subrogada o sustituta, al celebrarse un contrato, ¿qué clase de contrato es este? Bien, parece ser que los proyectos de regulación que yo he visto al menos lo toman como un contrato o un convenio y lo tienen que celebrar ante un notario, y con ese instrumento notarial entonces ellos comprueban que ya hay un convenio ahí y que ya pueden iniciar una gestación subrogada. Sin embargo, creo que esto lo descontextualizan totalmente del derecho familiar, cuando obviamente no hay lugar a dudas de que la maternidad subrogada va a dar origen, es materia de derecho familiar. Yo creo que no entiendo por qué esos proyectos de regulación lo tratan de sacar del derecho familiar. La tendencia debería ser buscar normas, es decir, ustedes desean, quieren tener un hijo, que no pueden tenerlo por las vías naturales. Hay que buscar una técnica de reproducción asistida. Puede ser, para mí, en mi concepto, la maternidad subrogada es un medio, es una técnica a través de la cual también se obtiene un hijo, y a través de una persona sustituta que está sustituyendo a la madre que va a ser, o puede ser el padre, no sé, pero el padre legal o la madre legal, que no puede tener al hijo en ese caso, y hay que llevarla al campo del derecho familiar para que regularla, para que materializar ese deseo que tiene la persona de tener un hijo y meterlo al ámbito familiar para que tu deseo sea regulado por el derecho familiar. Si quieres tener un hijo de esta manera, pero lo vas a hacer así. Bueno, acaba de decir Demetrio una palabra clave que voy a rescatar. Regularla. ¿Saben ustedes cuál es la situación actual en la República Mexicana de esta materia? Cero regulación.
solo el Código Civil de Tabasco, con una legislación bastante eficiente, porque no hay código familiar ahí, pero el Código Familiar de Sinaloa son las dos únicas entidades que lo permiten. Hay otras tres que lo prohíben, pero en general se ha soslayado, es lo que yo decía antes. Si no entendemos, si no consentimos que es una problemática, entonces, maestro Marco Antonio Ramírez, aquí estaríamos hablando de ¿qué? De un acto jurídico unilateral, bilateral, plurilateral, de un contrato que crea y transmite, de un convenio que crea, transmite, modifica, extingue derechos y obligaciones, de derecho familiar, de derecho civil, de derecho mercantil. Sí, como lo plantea, doctor, y que quienes tenemos el privilegio que nos escuchan, plantear la naturaleza jurídica, el origen del contrato maternidad subrogada, como bien dice el doctor Demetrio Cortés Ortega, nos sitúa, nos posiciona en dar elementos, dar respuestas científicas necesarias, como usted asevera, doctor, de regulación. Si es un contrato, será lo mismo, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de derecho civil que un contrato de arrendamiento de vientre. Evidentemente no, porque hay principios, hay posiciones, hay argumentos que, como bien usted apunta también, doctor, son de derecho positivo vigente, de orden público, interés social, que no puede dejarse al arbitrio de las partes como un contrato, como un acto jurídico de derecho civil a la maternidad subrogada, pero ello tampoco es óbice, tampoco es un impedimento que no deba de regularse. Es decir, si bien hay un acuerdo de voluntades, hay un acto jurídico bilateral en el cual pueden intervenir, en este caso la mujer gestante, que puede ser, como bien dice el doctor Demetrio Cortés Ortega, dentro de las partes que pueden realizar este tipo de acto jurídico, puede ser una persona, pueden ser dos, del mismo, de diferente sexo, que interviene de acuerdo con las legislaciones que usted también nos dice, doctor, en Sinaloa y también en Tabasco, parte del personal médico, y que no se deja, o así parece ser en la propia legislación, al arbitrio de la autonomía de la voluntad de derecho civil. Es un acto jurídico de derecho familiar, de orden público e interés social, cuyas normas se imponen no al arbitrio de las partes y que deben cumplirse, aceptarse sin protestar. Y ese es el planteamiento sobre, pues, en esta necesidad jurídica de darle observancia a esta figura jurídica, doctor. Bueno, pues ya planteamos para ustedes diferentes enfoques, una problemática grave y que seguramente, después de esta breve pausa que vamos a hacer, vamos a regresar con estos distinguidos invitados para saber qué ha dicho en este año el máximo órgano jurisdiccional del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que para ellos ¿qué es? Un acto de derecho mercantil, es un contrato de adhesión, es un contrato de alquiler de vientre, como decía el maestro Ramírez, de arrendamiento. Regresamos con ustedes en un momento. Después de esta breve pausa, regresamos con ustedes para seguir sobre esta temática tan importante de la maternidad subrogada. Si usted acaba de sintonizar este canal en YouTube de Julián Huitrón, lo pongo al día. Está con nosotros el doctor Demetrio Cortés Ortega, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Derecho Civil y Derecho Familiar. E igualmente el maestro Marco Antonio Ramírez González, también profesor de nuestra institución, quienes me honran con su presencia y sus conocimientos para transmitirlos a ustedes y ponerlos al día en esta temática: ¿qué pasa en México con la maternidad subrogada? Es un acto jurídico de derecho civil, de derecho familiar, de derecho mercantil, debe ser gratuita o onerosa, y el producto de la maternidad subrogada, el niño que la madre gestante tiene que entregar, ¿qué pasa si no lo entrega?
o si nace con una alteración teratogénica y no lo quiere, o si lo quiere, o se encariña en el parto y cuando llega el momento no lo entrega, se va a ir a un juzgado para que ahí resuelvan en primera instancia o a una sala o a un amparo, y el niño mientras que, maestro Demetrio Cortés, sería conveniente en esta segunda parte que abordáramos, para estar al día, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy recientes, hace pocos días los acaban de resolver, sobre cuál es la opinión, porque esto se resolvió en el Pleno, de los 11 ministros, qué opinan en cuanto a debe permitirse o no, o qué piensas tú conociendo esa resolución. Bien, en la resolución, si mal no recuerdo, y ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, la Corte opinó en su mayoría, parece 9 de los 11, que se trata de un acto mercantil, que la maternidad subrogada es un acto mercantil, lo cual me parece no solamente ilógico, sino absurdo, porque no puede ser que un acto eminentemente de derecho familiar lo cataloguen como un acto mercantil. No hay duda que a través de la maternidad subrogada van a ser un hijo, como usted bien acaba de apuntar, van a ser un hijo, y ese hijo va a ser hijo de alguien que está procurando su nacimiento. Pero a ver, te voy a interrumpir. Ese no puede ser hijo de alguien. De acuerdo con las normas mexicanas, ese hijo es de la madre que lo va a parir y la que dé a luz, al margen de los contratos. Bueno, Porque el hecho de nacimiento, acuérdate lo que decían los romanos, mater semper certa est, la madre siempre es cierta, y pateris est quod nuptia demonstran, el papá es el que demuestra que es el esposo. Pero aquí, ¿quién es la mamá? precisamente en este paso que debe dar la legislación, o en esta evolución que debe tener el procedimiento jurídico, la legislación, es regular la maternidad subrogada, regularla en el derecho familiar, que es donde le corresponde, para que de esa manera no quede la norma de que la madre es la que pare y es la madre del hijo que nace. En consecuencia, si nosotros regulamos la maternidad subrogada y la llevamos al campo donde debe estar, que es el derecho familiar, pues tenemos que decir que en qué consiste la maternidad subrogada, y que la madre que está gestando a un hijo que no es suyo, por ley no puede ser suyo biológicamente, porque nada impide que también la madre gestante proporcione material genético, y entonces también el hijo será de ella, pero si está donando el óvulo, si está donando el material genético, desde el momento en que acepta la donación, para la ley, para el derecho familiar, ese hijo no será de ella, será de los padres, o del padre o de la madre que procuró el nacimiento del hijo, y además que cumplió con todas las obligaciones que le impondrá el derecho familiar. Pero eso, mi querido Demetrio, va contra la norma elemental de que el hecho del nacimiento determina quién es la mamá. Porque de acuerdo a lo que dices, pues es así, van a ser, sea o no ella la que ponga el material genético, pero ella le va a dar a luz. Entonces, de acuerdo con lo que dices, pues no es su hijo. Exactamente. ¿Por qué? Porque habrá una norma jurídica que será especializada, una norma específica, especial para esta regulación, para la maternidad subrogada. Que no existe más que en esos Aquí, dos estados de la República. Exactamente. Y que pues son realmente normas bastante mal hechas, como dijo. pero pues que le han entrado uno en Código Familiar Sinaloa y otro en el Código Civil en Tabasco. Necesitamos una regulación. Pero entonces volvamos al punto de, como decía yo al inicio, la Corte, tú mencionabas los 11 ministros, de los cuales 2 han dicho con ambigüedad, uno de ellos, y otro tajantemente que no es derecho mercantil. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Bueno, creo que también en cuanto a, ya dijimos lo de derecho mercantil, pues están totalmente equivocados, como en muchas decisiones que
que uno puede encontrar y que no es el momento de decirlas, pero en cuanto a los ministros que niegan que sea un acto mercantil, bueno, pues en realidad tienen razón al negar que sea un acto mercantil. Pero el hecho de que digan que la mujer, por su estado de pobreza, puede ser que sea pobre, puede ser que no lo sea, va a ser explotada si no se le da el derecho a que cobre una cantidad de dinero por gestar al hijo. Yo creo que no es esa la razón. No tiene derecho a cobrar dinero, tiene derecho a una compensación. ¿Por qué? Por el desgaste. Hay un desgaste. La mujer que gesta tiene un desgaste en todos sentidos, no solo emocional, sino físico. Pero entonces ya estás entrando a la misma área del mercantil. No, porque dices, de otra manera dices, no, pues que tiene derecho porque pues toma riesgos y tal y tal. Pero desde mi perspectiva, si no entramos a esto en una solución integral, porque aquí hay que dar ese paso tan definitivo. Si es usted la madre gestante, la norma dice que usted no es la madre gestante. Usted es la madre gestante, pero usted tiene que entregar el niño. Y eso no existe para los conflictos, no hay una solución. El artículo 293 establece que los donantes del Código Civil, los donantes de células germinales no establecen una relación de parentesco consanguíneo, ni de parentesco de ningún tipo, con el hijo que nazca de ese material genético. ¿Por qué? Porque han donado ese gameto germinal. Entonces, esa es la norma. Es que nosotros, para solucionar el problema, necesitamos una norma. Y la norma puede haber cuestiones sentimentales, cuestiones religiosas, cuestiones filosóficas, como son el derecho del niño a su identidad biológica, a conocer quién es su mamá, por ejemplo, en este caso, y la mamá no lo va a saber porque con ella no estableció ninguna relación filial por la norma jurídica. Entonces, en estos casos, la norma es la que debe imperar, y tenemos que hacer a un lado todas las cuestiones filosóficas, religiosas, que pudieran decir, no, pero ¿cómo? Si esta es la mamá que parió, ¿cómo no va a ser la mamá? Para la ley, esta es la mamá, la lógica, esta es la mamá. Para la religión, esta es la mamá. No, la norma jurídica dice, ella donó el gameto para que estos pobres que no podían tener hijos ahora tengan un hijo. Y ella solamente fue ahora gestante. Muy bien, bueno, pues ahora, como dice el dicho, le tocó bailar con la más pelona al maestro Marco Antonio Ramírez, de todo lo que has oído, Marco. Sí. ¿Qué opinas? Bueno, como escucha la distinguida teleaudiencia y la distinguida participación del doctor Buitrón y del doctor Demetrio Cortés, parece ser que el avance de la ciencia médica, el avance de la sociedad ha rebasado nuestra buena intención de los propios legisladores, para bien o para mal, o como dice el doctor, del máximo órgano jurisdiccional, y que lo que engloba el cimiento de todo lo que le estamos presentando, lo que usted escucha a través de la pantalla, el cimiento de los argumentos es que el derecho familiar es de orden público e interés social. No por ello no tenga que regularse la maternidad subrogada, si bien como un acto mercantil, como un acto civil, implica muchísimos factores sociales, políticos, económicos, trascendentales también. Y que en estos espacios de discusión, de transmisión del conocimiento, lo que puntualizamos es la necesidad de su regulación, pero regularlo de la forma jurídica en la que debe ser, porque es la expresión que debe ser en esta figura de la maternidad subrogada, con normas impositivas, imperando el interés superior del menor, imperando la intención, porque también hay que puntualizar que un derecho humano fundamental constitucional de derecho familiar es que se tenga derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, el libre esparcimiento de los hijos, y derecho de los cónyuges, en su caso, de acuerdo con el Código Civil para la Ciudad de México,
de elegir la forma en la que puedan ellos optar, como una reproducción asistida, como es la maternidad subrogada, para que tengan en su momento descendencia. Entonces, en estos aspectos requiere, si bien como lo puntualizaba usted al principio, es un problema, pero como problema hay que presentar mecanismos de solución, pero apegados a la naturaleza jurídica del derecho familiar. Creo que eso es algo muy rescatable, doctor, frente a todas estos argumentos que hemos dicho en este momento. Bueno, el maestro Demetrio Cortés ha señalado algo, entre otras cosas, muy importante, y aquí es donde habría un parteaguas, Demetrio, que sería distinto a lo que acaba de opinar el maestro Ramírez. Dejamos de lado lo que tú ya señalaste, los aspectos biológicos, parentesco consanguíneo, la madre siempre es cierta, frente a como ocurrió en el pasado, mucho tiempo atrás, cuando se creó, para hablar de las personas jurídicas colectivas, la teoría de la ficción, que con el tiempo devino en una realidad que hoy hablamos de personas jurídicas colectivas y de personas jurídicas físicas, donde ambos somos centros de imputación de normas, y hay inclusive una tendencia que hablan del compliance, que permiten o quieren hacer responsables como sujetos activos a las personas jurídicas colectivas de delitos. Lo que bueno es una historia que no es la nuestra, pero la colaciono porque es una alternativa que plantea Demetrio Cortés que se me hace muy interesante, que iría prácticamente contra todo, inclusive lo que acaba de decir el maestro Ramírez, porque si el derecho familiar es de orden público o interés social, aquí podría darse una norma, Demetrio, de que se regulara el contrato y tuviera los mecanismos para que el momento de dar a luz, vamos a dejar al margen todas las hipótesis de si el material genético es así, 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 y va a tener prevalencia el contrato que se celebre. Y ese contrato, pues obliga a la madre gestante a entregar. Y entonces, ¿esto hacia dónde podríamos ir? Tú que eres de esa idea. Pero no se dejaría a la libre voluntad de las partes, a la autonomía de la voluntad, sino sería o se llevaría a cabo bajo las premisas o bajo las indicaciones que precisamente la norma jurídica debe establecer. Y, desde luego, ¿ante quién? No ante un notario, no, ante la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque no se está realizando un acto mercantil precisamente, se está protegiendo el nacimiento de una persona. Pero la autoridad judicial es para el conflicto. No, también para que apruebe la maternidad subrogada. Que a través de... ¿Cuáles son los elementos básicos? Celebrar un contrato. Sí, pero condicionado. No estamos hablando de derecho civil simplemente, estamos hablando de derecho familiar, donde hemos aprendido todo el tiempo que es de interés social y de orden público. Bueno, ¿es de orden público el derecho familiar? Sí. Entonces, ¿tú quieres esto? Sí. ¿Quieres casarte? Lo vas a hacer así. Lo dice el derecho familiar. Ahora, ¿quieres tener un hijo a través de maternidad subrogada? Lo vas a hacer así. Esa es la situación de nuestro derecho familiar. Y en consecuencia, el derecho familiar va a decir, tú mujer que vas a sufrir un desgaste emocional y físico por la reproducción, porque vas a aportar nutrientes, vas a aportar calcio y todo, y tu cuerpo va a sufrir un desgaste, tienes derecho a una compensación por esa maternidad subrogada. Es una compensación. ¿Por qué? Pues por el desgaste emocional, físico que va a tener la madre. Así lo tenemos que manejar, pero no como un acto mercantil. Pero eso se va a quedar plasmado en un contrato. Prácticamente tendríamos que decir que es un contrato familiar. Bueno, tendríamos que buscar ahora, o convenio, o lo llamaremos un convenio en sentido amplio. Porque seguramente ustedes comparten con nosotros las preocupaciones
queremos transmitirles de manera objetiva, no parcial, sino general, el conocimiento, el sentir, que se metan también con nosotros en esta problemática. Ustedes saben que nos pueden preguntar a través del correo electrónico jhernandez366@hotmail.com qué les parece, qué piensan, cuál es su opinión respecto a esto, y nosotros la tomamos en cuenta. Sobre todo, ya hemos llegado a un punto en lo que el maestro Demetrio Cortés señala, bueno, un contrato familiar. Pero, Demetrio, hace un momento decías, y ahorita después voy a ir con la palabra con el maestro Ramírez, decías que el parentesco y todo lo que derive de las cuestiones de derecho familiar, del embarazo, etcétera, pasarían a segundo término y prevalecería el texto de la ley. La ley ordena, no discute. Y la ley dice en el caso concreto, estoy imaginando que así fuera, que esto debe ser en estas condiciones. Entonces, aquí quedaría una materia pendiente, que ahora le preguntaré yo al maestro Marco Antonio Ramírez. ¿Y el niño? Sí. Complicado, doctor, porque aquí, al final de cuentas, nosotros aquí en este espacio privilegiado argumentamos, nos escuchan, pero quien no tiene ni voz ni voto, pues es el que va a nacer. Pero debería tener más que voz y voto. En efecto. Porque no es un producto que se venda en una tienda, no es un baguette, no es un bolillo, es un niño que tiene una personalidad jurídica, que es un sujeto de derecho, que tiene una madre, que tiene un padre, que tiene una protección, y ahora resulta que con un contrato usted se olvida, y es el contrato y lo tiene que entregar así. Sí, no, pues precisamente son las complicaciones, doctor, las necesidades de poderlo regular, y que al final de cuentas en la suplencia de esta voz de quien todavía no nace, o quien está por nacer, o quien ya nació, el Estado precisamente debe de garantizar la protección jurídica. ¿Y cómo en primera instancia se puede garantizar la protección jurídica del que ha de nacer o del que nació derivado de este mecanismo alterno de reproducción, la maternidad subrogada? Con legislación adecuada de derecho familiar, de orden público, y que el Estado proteja. Me parece loable la puntualidad del doctor Demetrio Cortés Ortega en inmiscuir a la autoridad judicial para que pueda valorar las circunstancias específicas del caso, si bien tendrá que realizarse un acto jurídico, hemos dicho, de derecho familiar, de orden público, que no se deja al arbitrio de las partes. En efecto, las partes manifiestan su voluntad de quererlo hacer, pero al momento de decir sí quiero realizar la maternidad subrogada, el Estado debe de demostrar el catálogo de deberes, derechos y obligaciones que los involucrados deben aceptar y cumplir sin protestar bajo estas líneas: en protección del menor, evidentemente en protección del bienestar de los involucrados, y también porque es prácticamente como reiterativo mencionar que la familia es el núcleo primordial de la sociedad, y que al momento de crear estas normas realmente se está protegiendo a la familia mexicana, a la comunidad mexicana y a la sociedad mexicana, doctor. Pero estás cayendo precisamente en lo que estamos diciendo respecto a un contrato y lo que decía Demetrio de que intervenga la autoridad judicial. Pero va a intervenir el juez antes de que haya un conflicto. ¿Qué papel va a tener el juez para ese contrato? ¿Qué? No, en efecto, valorar las circunstancias específicas de la realización del acto jurídico, como bien decía el doctor Demetrio Cortés. Respecto del matrimonio, por ejemplo, quien interviene es el juez del registro civil, y es así como debe marcarse. En este caso, si bien la necesidad de dar respuestas jurídicas en este sentido, no dejar de regularse, sino de crear mecanismos de protección jurídica con relación a la creación de este acto jurídico de derecho familiar, cuyo nombre lo estamos viendo, que es la maternidad subrogada, doctor, con la intervención, con la valoración. Bueno, pues vamos a ir a una última pausa. Regresamos con ustedes en un momento para ver qué conclusiones podemos sacar,
¿qué provecho podemos tener de estas diferentes expresiones del maestro Demetrio Cortés, de Marco, de quien les habla? Porque finalmente somos críticos constructivistas. Queremos aportar, queremos difundir nuestros conocimientos de lo mucho que nos ha dado la Universidad Nacional, hacerlo llegar al mayor número posible de personas, al pueblo, a los estudiantes, a los profesionales, a los jefes de familia, que son materias como esta, que vamos a tratar otras también en estos programas. A ustedes les dan, cuando menos, tiempo de reflexionar y de pensar. Para nosotros esa sería la mejor recompensa, que después de escucharnos piensen y reflexionen si están en una hipótesis así, si usted va a ser madre gestante, si usted va a ser madre jurídica, si va a ser madre biológica, si lo va a hacer en una pareja de personas del mismo sexo o personas solas. Regresamos con ustedes en un momento. Estamos en la última parte del programa que iniciamos sobre la maternidad subrogada. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Si usted acaba de sintonizar YouTube, el canal de Julián Huitrón, puede darse cuenta que estamos en una temática muy importante, que puede usted ver este programa cuantas veces quiera y llegar a algunas conclusiones. Incluso, ya antes dije y ahora voy a repetir, que tenemos un correo electrónico jhernandez366@hotmail.com para que nos haga saber su opinión, qué piensa o qué le parecería o qué le gustaría ver en este programa. Ahora, en esta parte última, vamos a llevar a ustedes algunas conclusiones, que empezaré yo con el maestro Demetrio Cortés, que nos diga, frente a esta problemática de la madre gestante, la madre jurídica, el niño, la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, el derecho a conocer la identidad y todo lo demás. Realmente es complicado dar una solución, pero eso queremos. Así que te escuchamos, maestro. Sí, la conclusión sería que en esta regulación no lo vamos a regular como un contrato, sino como, como si fuera una institución. Porque ¿y hasta dónde va a quedar limitada la voluntad de las partes que se ven involucradas para desear esta forma de tener un hijo a través de la maternidad subrogada? Pues si se trata de una pareja, será un sí, sí queremos. Bueno, pues quieren ustedes tener un hijo a través de la maternidad subrogada y está aceptando la que será la madre gestante, pues entonces hasta ahí nada más es el sí, hasta ahí se establece o se limita la autonomía de la voluntad, y lo demás estará regulado por la ley. Además, en esa regulación tendremos que dictar medidas tendentes a proteger al niño, al futuro niño, y después de eso, pues está el derecho familiar. Cuando ya nació el hijo, entra a la protección del derecho familiar. ¿Quiénes se encargarán de darle los cuidados necesarios, la patria potestad? Pues sus padres legales. Indiscutiblemente que los padres legales adquieren todas las obligaciones, como derechos también, pero todas las obligaciones de cuidar, mantener a ese nuevo ser. Y también durante su gestación tendremos que dictar medidas como aprobar el estado de salud de la mamá, que no tenga enfermedades infectocontagiosas que pueda transmitir al niño, que no tome o regular o analizar qué medicamentos va a tomar durante la gestación para el efecto de que no vaya a hacerlo esos medicamentos teratogénicos, como hemos visto en muchos de ellos, como la talidomida, que es un ejemplo visto con muchas personas después de la Segunda Guerra Mundial, que nacen sin piernas o sin brazos porque tomaron ese medicamento. Así tendríamos que vigilar qué medicamentos están tomando y qué efectos pudieran tener sobre los niños. Que esa mujer tenga una vida sana, que no fume, por ejemplo, que no tome cuestiones que aumente demasiado de peso, cosas que puedan perjudicar el buen desarrollo del feto, de la gestación del nuevo producto. Eso es lo que nosotros tenemos que regular
en la legislación sobre la maternidad subrogada, entre otras cosas. Muy bien, maestro. Pues sí, realmente es muy importante escuchar eso con el enfoque de la realidad. ¿Hasta dónde todo eso que acaba de señalar el maestro Demetrio Cortés podría ser parte de una regulación, que esto sería semejante a la inseminación artificial? Si hiciéramos reglas y normas, etcétera, y la mujer que quiera inseminarse en un banco de esperma o en forma como fuera, pues va a hacer a un lado las normas estas. Entonces aquí, hasta donde las situaciones de hecho, la madre que quiere el hijo, la gestante que quiere rentar su vientre, porque además sabemos, inclusive en México, hay anuncios en internet de turismo donde ofrecen paquetes para que mientras hace todo esto la pareja esté en Cancún, por ejemplo, mientras están haciendo los demás trámites, y se habla de miles de dólares. Entonces, realmente es una problemática grave que requiere un consenso, que participen todos los sectores interesados y escucharlos. Pero ahora voy con el maestro Marco Antonio Ramírez para que también nos haga alguna conclusión dentro de esto. ¿Qué opinas, Marco? Sí, gracias, doctor. Como podemos escuchar, el derecho familiar no es, sino va siendo. Vamos con la necesidad de la sociedad, con la intención de regular bien figuras jurídicas que se ven inmersas en el avance de la tecnología, la ciencia médica, problemas sociales, políticos, económicos y culturales, y que de regularlo de acuerdo con lo que objetivamente mencionamos, en una forma muy clara, en una forma con amplia protección de la familia mexicana, pudiera garantizar el derecho humano fundamental a la salud reproductiva y evitar, como usted bien comenta, doctor, lo que se le ha denominado el turismo reproductivo, el abandono de los niños, por ejemplo, en el caso de regularlo de forma muy precisa. También evitaría probablemente muertes maternas, y que en este sentido el derecho familiar, nosotros en esta intención damos argumentos en el que, sea cual fuere la intención de regularlo por la autonomía de la voluntad, lo que impera es, en lo que ya lo hemos mencionado, el orden público, el derecho familiar, doctor. Esa sería. Gracias. Bueno, pues realmente, como ustedes acaban de escuchar diferentes posiciones, es importante reflexionar, pensar que tenemos una problemática grave, y en esa medida tiene que ser las diferentes alternativas de solución, porque es distinto si hablamos de una madre gestante que lo hace exclusivamente por una situación de pobreza, a una que lo puede hacer como negocio y subsiste la misma inquietud en quien les habla. ¿Hasta dónde estas instituciones, estas normas, estos convenios, contratos van a estar sobre el hijo que van a hacer? ¿Cuál es la situación de este hijo? ¿Tiene madre? En el mejor sentido de la palabra. ¿Tiene padre? ¿Es hijo de una probeta? ¿Se le va a calificar como hijo gestado? ¿Qué va a pasar? No es fácil dar una solución, y sí los convocamos a ustedes a que en un futuro próximo yo llamaré nuevamente a estos dos distinguidos juristas para que después de muchas reflexiones quizá lleguemos a nuevamente esta problemática y proponer ya más en concreto y en firme soluciones. Gracias, maestro. Muchas gracias a usted, como siempre, por la invitación. Con este reinicio. Gracias, Marco. Muchas gracias, doctor. Brillante, como siempre. Gracias. Y a ustedes, gracias por permitirnos llegar a su hogar. Recuerden que estamos en la mejor disposición de apoyar, de darles asesoría en materia de derecho familiar, derecho sucesorio, derecho civil. Para eso tenemos un correo electrónico, jhernandez366@hotmail.com. Díganos, pregúntenos, mándenos sus expresiones, qué tema les gustaría ver o escuchar, y lo haremos con mucho gusto. Y les recuerdo, como siempre, lo mejor está por venir.